Voy a iniciar este día con una serie del libro de Santiago, un hermosísimo libro que Dios nos ha dejado en la Escritura, ¿verdad? Un libro que tiene muchísima enseñanza. Más bien podríamos pasar años, ¿verdad?, predicando sobre el libro de Santiago. Pero hoy quería comenzar con el libro de Santiago, y le he puesto a este sermón el nombre como una pregunta que dice: ¿de quién es usted esclavo? ¿De quién es esclavo usted? Y cuando oímos esa palabra de yo no soy esclavo de nadie, a nadie le gusta ser un esclavo. ¿A quién le gusta ser esclavo? A nadie, ¿verdad? Pero Santiago empieza esta carta, pero no solo Santiago, todos los Juan, Pablo, todos empiezan la carta diciendo que ellos son esclavos de Jesucristo. No nos gusta ser esclavos, hermanos, porque un esclavo no tiene ningún tipo de derechos, ¿verdad? El esclavo está solamente para servir a su amo sin chistar, ¿verdad? Sin chistar, porque si reclama algo le dan un montón de latigazos o quién sabe qué le hacen, ¿verdad? Lamentablemente nuestro mundo hoy en día está lleno. Dicen que hay más esclavos hoy en día que los que hubo en toda la historia. Y bueno, por ahí anda una película, ¿verdad?, de Sonidos de Libertad, Sound of Freedom, algo así, que está causando mucha conciencia, está creando conciencia en el mundo. Está en Estados Unidos y ojalá que pronto venga para acá. Dicen que como en agosto estará por acá. ¿Y qué trata esa película? De el negocio de esclavitud de niñitos, ¿verdad? Esos niños que se pierden, que se los roban, que usted no sabe nada de ellos, ¿verdad? Puede ser que muchos vayan a ese comercio de esclavos. Son esclavos, hermanos. Pero hay esclavos de mujeres también, de hombres. O sea, eso está lleno de esclavitud, ¿verdad? Y esa palabra siempre la rechazamos, la esclavitud, no, ¿verdad? Rechazamos. Pero hay alguien que sí deberíamos ser voluntariamente esclavos, y es de Cristo. Él es el Señor. Versículo 1 de Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y vamos a quedar en ese versículo. Por el momento ya el siguiente pasaríamos al versículo 2. Santiago es una epístola, como dije, sumamente práctica. Mientras que la mayoría de las epístolas de Pablo nos enseñan de normas y preceptos de doctrina de nuestra fe, que es muy bueno, Santiago se apasiona por enseñarnos cómo practicar esos preceptos, esos mandamientos, esas doctrinas. O sea, cómo él quiere que pasemos de la exégesis, del estudio profundo de la Biblia que tenemos que hacer, que es bueno, la exégesis, a la práctica cristiana. Y esa es la queja de todo el mundo, de muchos, ¿verdad? Es que nosotros nos quedamos en la exégesis o en la doctrina, pero no aterrizamos. Y es cierto, hermanos, es cierto, es lamentablemente cierto. Sabemos mucha doctrina, pero la práctica es lo que nos cuesta muchísimo. Esta es una epístola muy breve, muy breve.
De hecho, tiene solo 5 capítulos, ¿verdad? Cortos. Usted puede leer el libro de Santiago en 30 minutos o 20 minutos, tal vez. Es muy breve, pero es riquísima en enseñanza, en instrucción práctica, hermanos, que es lo que nos falta. Y este es el gran propósito de Santiago, que el creyente en Jesucristo ponga en práctica su fe, que deje de andar ahí por las nubes, ¿verdad? Y aterricemos, todos, que aterricemos. La práctica de la fe no es lo que nos cuesta hacer, como dije, no es fácil de poner en práctica nuestra fe. Juan Bunyan, ¿recuerdan a Juan Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino, la peregrina? Él escribió: el alma de la religión es la parte práctica. O sea, el alma de una religión es la práctica. Ahí es donde... Y Juan Wesley escribió a finales del siglo XIX, vean lo que escribió Juan Wesley en el siglo XIX. El problema de todos los problemas es lograr poner al cristianismo en práctica. Ven, hermanos, que esto no es de ahora, no es de la iglesia en Tepeyac, no es de la iglesia en... ¿verdad? Es un problema de toda la vida. Poner al cristianismo a funcionar, a practicar su fe. Y esta es justamente la pasión de Santiago, y es por eso que en su carta nosotros vamos a encontrar una serie de mandato tras enseñanza, para que nosotros practiquemos la fe. Un autor dice que en la epístola de Santiago se encuentran 54 órdenes que él da para seguir. Esta epístola, como dije, es breve, es cortita, ¿verdad? La podemos leer en poco tiempo, pero a su vez, como dije, contiene grandes verdades. ¿Qué más quiero decir como introducción? Este sermón va a ser de introductorio. Bueno, antes de continuar, quiero decirles que este versículo 1 que vamos a ver es como la base para entender el libro en general. Y ahorita les voy a decir por qué. Vamos a ver 3 cosas en este versículo. Vamos a ver quién firma la carta, quién es el autor. Y es muy importante, ustedes me pueden decir, pero ¿para qué vamos a ver eso? Ya lo sabemos, Santiago. Pero eso se las trae también, ¿verdad? Después vamos a ver, hermanos, el segundo punto es su presentación, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Cómo se presenta el apóstol Santiago? Y por último, hermanos, veremos a quién sirve Santiago, a quién está sirviendo. Bien, vamos a ver entonces el autor de la carta. Generalmente cuando nosotros escribimos una carta, hoy en día, o un correo, mandamos un correo electrónico a alguien, generalmente nosotros firmamos la nota o la cartita que enviamos al final. Pero en los tiempos bíblicos se acostumbraba a firmar la carta desde el principio. Entonces el que firmaba ponía su firma desde el principio. Santiago, Pablo, Juan, Pedro, esa era la firma, ¿verdad?, de sus cartas. Y en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver cinco distintas personas llamadas Santiago. Este nombre generalmente se traduce al español o en español como Jacobo, es el mismo, Jacobo, Santiago, es el mismo nombre.
Todos esos cinco Santiagos vivieron en el primer siglo, pero si investigamos un poquito, solo hay dos posibles candidatos para ser el autor de la epístola de Santiago. Uno es el apóstol Santiago, el apóstol Jacobo o Santiago, quien fue el hermano del apóstol Juan, hijo del Zebedeo, los que llamó Jesucristo el hijo del trueno, ¿recuerdan? Ese Santiago o Jacob fue el primero de los 12 apóstoles en morir, fue el primer mártir, por orden de Herodes Agripa, lo mató. Y fue en el año 44 después de Cristo, por tanto él no pudo ser el autor de esta epístola. Entonces queda solo uno. La segunda opción, que es la que sostienen todos los eruditos evangélicos, es que el Santiago que escribió esta carta fue Jacobo, el medio hermano de Jesús. El medio hermano de Jesús. Esto significa que algo grande tuvo que pasarle a este hombre en la vida de Santiago, que después de la muerte de Jesús lo cambió drásticamente. O sea, este personaje, este Santiago, fue cambiado después de la muerte de Jesús. El Evangelio de Mateo nos informa que cuando Jesús comenzó su ministerio, ninguno de sus hermanos creía en él, creía que él era el Mesías. Por ejemplo, en Mateo 13:55, ¿verdad? Leemos que cuando Jesús visitó Nazaret, donde había nacido, los judíos dijeron, ¿quién es este tipo que dice ser el Cristo, el Mesías? ¿No es este el hijo del carpintero? Dice, lo conocían. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? ¿Ve? Sus hermanos Jacobo o Santiago, José, Simón, Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Y se escandalizaban de él. Y no solo los habitantes de Nazaret se escandalizaban de las palabras de Jesús, sino que también sus medios hermanos, y cuando ellos escucharon que él había iniciado su ministerio, fueron a aprenderle, dice la Escritura, porque decían, está fuera de sí. Sus hermanos, estos, ¿verdad?, mencionados en Mateo 13:55, Jacobo entre ellos, o Santiago, decían, mi hermanillo está loco, este hermanillo nuestro está loco. Ellos fueron a interrumpir el ministerio de Jesús y le decían a la gente, disculpen, nuestro hermano está medio volado de la cabeza, ¿verdad? Ellos no creían en Jesús, ninguno de sus hermanos. En el Evangelio de Juan, capítulo 7:5, se agrega, ni aun sus hermanos creían en él. En estos versículos, hermanos, que leímos, podemos ver claramente que el Señor Jesús tuvo medios hermanos y hermanas. Es claro en la Escritura que Jesús tuvo más hermanos y hermanas de parte de María y José. Ahora, esta verdad crea muchos problemas en algunos círculos religiosos. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana. Ellos sostienen la doctrina de la perpetua virginidad de María. Ellos sostienen esa doctrina. Esto significa que ella nunca tuvo más hijos después del nacimiento de Jesús, nunca volvió a tener hijos. Obviamente, si fuese así, hermanos, Jacobo no podría haber sido el medio hermano de Jesús si María no tuvo más hijos. La Iglesia Romana Católica no cree que María fue una madre y una ama de casa común y corriente, sino que ella fue una persona única en la humanidad.
Esa es la enseñanza. En el año 1854, creo que fue un 8 de diciembre de 1854, un papa llamado Pío IX declaró que María nunca pecó. María nunca pecó. Y a esta doctrina la conocemos como la Inmaculada Concepción de María. ¿Ya? Ustedes han oído, ¿verdad? La Inmaculada, es decir, esto significa que María nunca pecó en su vida. Eso lo declaró el Papa Pío IX. Todas estas creencias e interpretaciones que surgieron en torno a María durante muchos siglos fueron necesarias para permitir que la Iglesia de Roma pudiera luego, hace poco, no recuerdo ahorita la fecha, pudieran exaltar a la Virgen María como comediadora o corredentora. Esto significa que María es mediadora junto con Jesucristo, ¿verdad? Entonces, obviamente, usted puede rezar a María, porque según ellos, ella es comediadora. Y corredentora es que también ella tiene parte en nuestra salvación, ¿verdad? Ella junto con Jesucristo nos salvó. Y eso, hermanos, es una herejía. Son enseñanzas para mí muy heréticas. Pero en la Biblia se topan los teólogos católicos con Mateo 13:55, donde habla de los hermanos y las hermanas de Jesús. Y por supuesto que ellos dan un par de explicaciones que les voy a contar ahorita. Una es que Jacobo y los otros hermanos no eran realmente hermanos de Jesús, sino que eran primos, no eran hermanos, sino primos. La explicación es que la palabra hermano, dicen ellos, es simplemente una expresión de cariño, como la usamos en la actualidad, ¿verdad? Yo le digo a cualquier persona, hola, mi hermano, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Cómo está, mi hermano? Pura vida. Todo el mundo se saluda así, mi hermano, pero no son hermanos. Entonces, eso es lo que dicen ellos, es una expresión de cariño. Pero el problema con esta interpretación o con este argumento es que los griegos tenían palabras distintas para mencionar primos y hermanos. Una palabra para primo tenía su palabra en griego y una palabra para hermano también tenía su palabra en griego. No se podía confundir, ¿verdad? Entonces, ese argumento se les cae. Además, la palabra hermano en griego, adelphos, ustedes han oído adelphos, ¿verdad? En griego se dice hermano, adelphos. Esa palabra nunca se usa en la Biblia para referirse a primo, nunca. Y esa es la palabra que se usa para describir a los hermanos de Jesús, ¿verdad? Nunca se usa para primos. Una segunda explicación que dan los teólogos católicos es que José, una segunda explicación, había tenido otra esposa con quien tuvo todos sus hijos antes de casarse con María, que ya José tenía esos hijos, ¿verdad? Y después se casó con María. Pero, hermanos, no existe evidencia alguna para esta teoría. No hay un solo versículo en la Biblia, ni en ningún texto extrabíblico o histórico que diga que José enviudó y tuvo 6 hijos antes de casarse con María. Y hermanos, podríamos hablar de otras razones para afirmar que José y María sí tuvieron hijos, pero que por tiempo no voy a dar en detalle, pero tal vez puedo referirme a las citas, Mateo 1:25, Lucas 2:7. Ok.
Todo esto, hermanos, nos sirve para revelar el error. O sea, más bien, no estoy hablando de esto para decir, vea, los católicos están equivocados, que sí lo están, pero ese no es el punto. Sino más bien para preparar, hermanos, nuestro corazón para entender la conversión de Jacobo o Santiago y la introducción de esta maravillosa epístola. Entonces sigamos conociendo un poco mejor la familia de Jesús. La historia también nos dice que José falleció antes de que Jesús comenzara su ministerio público. Antes que Jesús comenzara, José había muerto. Entonces María pasó a ser una viuda con pocos recursos. Y ustedes saben lo que significaba ser una viuda en tiempos bíblicos. Entonces Jesús tenía 4 medios hermanos y 2 medias hermanas y una madre criando 7 hijos. Viuda. Imagínense las condiciones. Es admirable cómo esta gran mujer de fe, María, pudo lidiar con todos sus problemas familiares y además del hecho de que ella sí creyó las afirmaciones del ángel de Jesús, pero sus otros hijos no creyeron en Jesús, nunca creyeron en Jesús, bueno, hasta X tiempo. En el Evangelio de Juan nos dice que ellos se burlaban de Jesús, como los hijos de ¿quién era el del Antiguo Testamento? José, ¿verdad? Se burlaban de su hermano, lo envidiaban. En el capítulo 7 de Juan leemos que los medios hermanos de Jesús lo acusaron de hacer lo que hacía simplemente para conseguir fama y seguidores. Entonces, hermanos, podemos ver cómo este hogar, el hogar de María, de José, de Jesús y sus hermanos, estuvo lleno de tensión por lo que decía Jesús. No había paz en ese hogar. Interesante, ¿verdad? Uno diría, el hogar de Jesucristo debe ser una cosa, todo el mundo volando ahí, ¿verdad? ¿Qué va? Era terrible, ¿verdad? Era su mamá con graves problemas ahí, viuda, criando 7 hijos, y los hermanos peleando con Jesús. La situación económica también era complicada para una viuda, como dije. Y en esto tal vez algunas mujeres cristianas aquí o que me estén escuchando pueden identificarse con María y la presión de ser una madre sola, muchas madres solas criando hijos, con muy poco dinero, ¿verdad? Las trifulcas que pasa una mujer sola criando hijos. Y también algunos se pueden identificar con Jesús al ser rechazado por su familia por ser cristiano. ¿Cuántos aquí, verdad, han sido rechazados por sus familiares por el hecho de ser cristianos? Tal vez esté rodeado de hermanos o hijos con los cuales nunca podrá haber una comunión con ellos porque son de distinta fe, ellos no creen y usted tiene choques con ellos. De lo único que usted puede hablar con sus hermanos no convertidos es de fútbol, tal vez, o del clima. Pero apenas usted empieza a hablarles de las cosas espirituales de esos hermanos, bueno, hasta ahí se termina la conversación. No, ustedes le han pasado, a mí me ha pasado eso, ¿verdad? Con familiares que no tienen fe. Para ellos usted se volvió loco, ¿verdad? Así le dicen. Ya este familiar mío, este hermanillo mío se volvió loco, como le decían a Jesús. Hermano, tome ánimo al ver el hogar de Jesús. Ellos pasaron toda esta serie de dificultades.
¿Qué sucedió para que la familia de Jesús cambiara? ¿Y qué le pasó a Jacobo? ¿Cómo es que pasamos de oír que Jacobo y sus hermanos se mofaban de Cristo pensando que estaba loco y luego ver a Jacobo escribiendo esta gran epístola? ¿Qué pasó? Y luego leer que Santiago fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén y un mártir durante el reinado de Nerón. ¿Qué pasó con este hombre? Bueno, un versículo lo resume a la perfección y está en 1 Corintios, que les invito a buscar, 1 Corintios 15. Vamos a 1 Corintios 15 y vamos a leer los versículos del 3 al 7. 1 Corintios 15, del 3 al 7, dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció, ¿a quién? A Jacobo, después a los apóstoles. Jesús se le aparece a su hermano que no creía en él. Imagínense ese encuentro. Y ahí, mi hermanillo, ¿cómo está? Vio que era cierto todo lo que yo le había hablado. Seguramente Santiago o Jacobo dijo como aquel discípulo incrédulo Tomás: Señor mío y Dios mío. Y eso, hermanos, ese encuentro con el Jesús resucitado transformaría por completo la vida de Santiago. No se ve, no decimos de los otros hermanos porque no se menciona mucho, pero me imagino que también. Este mismo Jacob se convertiría después en el autor de esta pequeña carta que nos exhorta a vivir nuestra fe, a vivir nuestra fe. Jacobo podría haber pasado el resto de su vida amargado, con remordimiento, pensando en todo lo que él le había dicho a Jesús durante esos años que él lo había rechazado, esos años de incredulidad. Pero la verdad de la resurrección de Cristo lo cambió todo en la vida de Santiago, como lo ha hecho con cada creyente, como lo ha hecho con usted y conmigo. Ese Cristo resucitado que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que no pase por alto, hermanos, cuando usted lee la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 1, Santiago, la firma de Santiago. Qué importante es conocer todo ese trasfondo, la importancia de esa firma. Esto nos habla de la profunda transformación de alguien que en el pasado llegó a burlarse de Cristo, pero que ahora vivía para Él, como pasó con muchos de nosotros. Oremos, hermanos, para que nuestros nombres también simbolicen lo mismo. Manuel, antes no creía en Cristo, ahora cree en Cristo. Germán, Roberto, Ricardo, creyentes, antes no, ahora sí, creemos en ese Cristo que murió y resucitó, ¿verdad?, para la gloria del Padre. Bueno, ya vimos la firma. Ahora vamos a ver su presentación. Segundo punto. Si su firma nos revela la identidad del autor, su presentación nos revela lo que es la prioridad principal del autor. Notemos cómo se presenta a sí mismo en el versículo 1. No dice así,
no dice, Santiago el medio hermano de Jesucristo. ¿Qué carga? Yo soy el medio hermano de Cristo. Tampoco dice Santiago, líder del concilio de Jerusalén, ¿verdad? No dice eso. Tampoco dice Santiago, uno de los pocos que recibió la visita personal del Señor resucitado. No empieza así la carta. O Santiago, el pastor de la iglesia más grande del mundo. Todo eso era verdad, pero él no menciona nada de eso. No se infla, ¿verdad? Porque él era el hermano de Jesús. Solo leemos lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Quiero que me recuerden. La palabra siervo aquí es la palabra griega doulos. Y esa palabra significa esclavo. Santiago, esclavo de Jesucristo. Para el mundo griego este término era desagradable, muy degradante. Era un esclavo, para ellos era terrible, igual que lo es para hoy en día. Pero no así para el creyente de ese tiempo. Para los griegos y para las demás culturas también, lo más importante en la vida era la autonomía y la libertad. Yo no soy siervo de nadie, y así podríamos decir nosotros hoy, ¿verdad? Yo no soy siervo de nadie. ¿Cómo es que dice el himno? No somos siervos menguados, ¿verdad? No somos esclavos de nadie. El éxito en la vida para los griegos no se encontraba en servir, sino en tener sirvientes. Lo mismo hoy. Y la razón principal por la que el creyente promedio no aplica la fe genuina que encontramos en este libro de Santiago es porque ha reemplazado la idea de rendirse a Jesucristo como Señor y amo. Hermanos, nos cuesta rendirnos a Cristo como el Señor, nuestro Señor y nuestro amo. Y sustituimos eso por la idea de que si viene a Cristo, y es lo que se predica en muchas iglesias, usted va a tener lo mejor de la vida ahora, pura paz y prosperidad, ¿verdad? Eso es lo que dicen, eso es lo que ofrecen para venir a Cristo. Usted va a tener prosperidad y su vida va a ser pura vida. Y como vamos a ver, hermanos, más adelante, la razón por la cual el cristiano promedio no estudia el libro de Santiago es porque no logran pasar del versículo 2. ¿Recuerdan el versículo 2 de Santiago que dice? Ese versículo habla del gozo en las tribulaciones. ¿Qué clase de vida maravillosa es esa? Un montón de problemas y tribulaciones. ¿Quién va a seguir a Cristo así? Y la razón por la que no pueden pasar del versículo 2, hermanos, es porque no han entendido el versículo 1. Santiago, el que no creía, que ahora cree, siervo de Cristo. Hermanos, el cristianismo es convertirse de un esclavo de Cristo y no tener a Cristo como esclavo, dándonos todo lo que queramos. Porque así es como queremos, quieren muchos tener a Cristo, que le dé y le dé y le dé y le siga dando. Pero esclavo de Cristo no, eso no. El verdadero evangelio es que la salvación es un cambio de esclavitud, de una esclavitud a otra. Somos libres de la esclavitud del pecado, sí, somos libres de Satanás y nos convertimos voluntariamente en esclavos de nuestro Señor y Redentor Jesucristo.
En el libro de Romanos 6, 16 y 22 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y el 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esta es la verdad, hermanos. Todos somos esclavos de alguien. Todos servimos a algún amo. La pregunta que hay que hacerse es: ¿a quién sirvo? ¿De quién soy esclavo? Al leer el versículo 2 de Santiago y leer el resto del libro, se nos recuerda una y otra vez, hermanos, que nosotros no somos amos de nuestra vida, somos siervos, esclavos de Cristo. ¿Usted puede entender eso, hermano y hermana que me escucha? Un cristiano verdadero es un esclavo de Cristo, con todo lo que implica eso. Pero no nos gusta eso. En el fondo no nos gusta mucho eso. Pero yo creo que les voy a dar estos argumentos. ¿Por qué usted permitiría que Dios cambie sus planes y sus sueños, su manera de pensar, la forma en que ahora habla, o cómo gasta su dinero, o cómo enfrenta sus problemas? Porque Dios en su palabra le dice a usted cómo gastar su dinero, cómo hacer esto, cómo hacer el otro, hágalo así, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, hágalo así, 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 así. ¿Y por qué nosotros vamos a permitir que alguien nos diga cómo vivir la vida cristiana, cómo vivir como esposos? Bueno, hermanos, no vamos a hacerlo, no vamos a obedecer los mandamientos del Señor a menos que Jesucristo sea nuestro amo y Señor. En el momento en que usted humildemente se reconozca como un esclavo de Cristo, usted va a obedecerle al Señor. Vamos a obedecerle voluntariamente. Nadie nos tiene que decir, ve a exhortar que lo hagamos. Lo hacemos voluntariamente porque Él es mi amo y mi Señor. Y Él siempre tiene la verdad. Y a Él quiero servir. Esta no es la forma de pensar el mundo, hermanos. El mundo dice, decirle al mundo, venga Cristo y conviértase en esclavo de Cristo, de ahí eso no va a vender mucho. Nadie va a llegar a Cristo así. Venga Cristo, hermano, y se va a convertir en su esclavo. Nadie quiere ser así. Lo que vende es decir, sea libre de hacer lo que quiera. Usted es libre de hacer lo que quiera. El mundo dice eso, haga lo que quiera, usted es libre. Derechos humanos. Sin embargo, Santiago dice, no soy un hombre libre, yo no soy un hombre libre, soy esclavo de Jesucristo. Y ojalá que todos pudiéramos decir con certeza, hermanos, yo no soy un hombre libre, yo pertenezco a Cristo. Todo mi ser pertenece a Cristo. Él es mi amo, Él es mi Señor. Ahora vamos a leer en el punto 3, hermanos, la clase de Salvador que es Jesucristo. Santiago, siervo de Dios, dice, y del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo. Pongan atención a esas palabras. En el original, en el griego, queda más claro que Santiago no hace aquí una distinción entre Dios y Jesucristo. No hace la distinción como la hace la traducción Reina Valera. Uno podría traducir la frase en griego como algo como así: Santiago, el esclavo de Dios y Señor Jesucristo. O Santiago, esclavo de Jesucristo, Dios y Señor.
Y algunos ahí que les gusta investigar el griego, busquen la traducción en griego. Santiago no hace una diferencia entre Dios y Jesucristo. Y este es uno de los textos, hermanos, más claros que describen la unidad de la Trinidad y que expresan la deidad o la divinidad de Cristo. Él es ambos, dice Santiago, Dios y Señor. Jesucristo, Dios y Señor. En el siglo IV, cuando Atanasio, yo creo que algunos han oído hablar de Atanasio, uno de los padres de la iglesia, estaba defendiendo la doctrina de la deidad o la divinidad de Cristo en contra de la herejía de Ario, que enseñaba que Cristo solo era un Dios, un diosito pequeño. Es lo mismo que hoy enseñan los testigos de Jehová y los mormones. Atanasio usó Santiago 1:1 como argumento para atacar la falsa enseñanza de Ario. Santiago escribe, quizás con la autoridad que solo el medio hermano de Cristo podía tener, él dijo: yo me crié en la casa de Jesús con mi hermano Jesús, lo vi crecer y convertirse en un adulto, pero estoy aquí para decirles que él no es un hombre común y corriente. De hecho, yo soy esclavo de Jesucristo, quien es Dios y Señor. Eso es lo que dice Santiago. Muy bien, hermanos, y ahora con todo eso en mente, estamos listos para la próxima vez continuar la carta. Quiero terminar con una reseña histórica acerca de Hudson Taylor. Algunos conocen quién fue Hudson Taylor. Fue un hombre usado por Dios para llevar el evangelio a China, en el siglo XIX. El carácter de Hudson Taylor era callado, era un hombre callado, tranquilo, que caminó con Dios y le sirvió 50 años como misionero en China, en la China. Imagínense, ¿verdad? En ese tiempo, siglo XIX, chinos, incrédulos, ahí nadie creía, y hizo una gran obra misionera. Pero lo que quiero resaltar en esta historia es una ocasión cuando él se encontraba en Australia y lo invitaron a hablar en una iglesia muy grande, ¿verdad? Lo invitaron a este hombre que no era nada orgulloso, que era muy callado, que era humilde, ¿verdad? Y lo invitaron a esa iglesia grandota. Cuando llegó, la iglesia estaba llenísima, estaba repleta. Ya no había más campo, muchos estaban de pie, ¿verdad? En esa iglesia. El moderador presentó a Taylor con palabras muy elocuentes, enumerando sus grandes logros como misionero, ¿verdad? Nuestro hermano ha hecho esto y esto y esto y esto en la India, ¿verdad? En la China. Cuando terminó de hablar, de hacer la presentación pomposa del invitado diciendo, él termina con estas palabras: recibamos a nuestro ilustre invitado. Y todo el mundo, recibamos a nuestro ilustre invitado. Dice la historia que Hudson Taylor se puso de pie detrás del púlpito y se quedó callado por unos momentos, se quedó en silencio. Y luego dijo: queridos, amados hermanos, yo soy solo un siervo de un amo y maestro ilustre. ¿Ven la diferencia? Eso soy solo yo. Yo no soy ilustre, yo no soy el ilustre aquí, yo soy solamente un siervito de un amo y maestro ilustre. ¿Ven la humildad, hermanos? Suena muy parecido a lo que dice
Santiago en esta carta, en el comienzo de su carta. Santiago, siervo de Jesucristo. Y espero, hermanos, que nosotros podamos hablar de esa manera siempre también. Nada de pompas, nada de orgullo, nada, hermanos. Nosotros solo somos siervos de Cristo. Y así tiene que ser, hermanos. Y eso tiene que quedar aquí en nuestra mente. ¿Quién soy yo? ¿A quién sirvo? ¿De quién soy esclavo? ¿Del mundo o de Jesucristo? Dios bendiga su palabra en esta mañana en nosotros, hermanos. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por habernos hablado al corazón y a nuestra mente. Tremendo, Señor. Vamos a ver una carta muy, muy importante para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a cumplir el propósito de la carta. Ya no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a responder con un canto.